Hola, ¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra, te doy la bienvenida a mi canal Ale Comenta Series Turcas. Este video es la segunda parte del resumen del episodio 11 de la serie Abby. Aquí se van a resolver muchas dudas que quedaron y sobre todo vamos a ver el plan secreto de Tahir Hanjulu. Gracias por acompañarme. Doan y Suna están cenando y Doan está tratando de convencer a Suna de que llame a Behram para citarlo, porque el plan que tiene él para saber dónde está el niño, el hermanito de Ali, es seguir a Behram. Entonces la única forma de hacerlo salir es a través de Suna. Entonces Suna no está muy convencida de hacer eso, no le parece muy ético, bueno, ya sabemos, digo, su posición como médica, porque él tiene que inventar algo. Bueno, finalmente, por supuesto que Doan la convence de que es necesario y ella lo hace, lo llama, entonces no se ve muy convencido Behram de ir hasta que a Suna se le ocurre decir que Magnur de alguna forma habló de él. Y cuando ella dice eso, bueno, Ram ahí se pone feliz y bueno, ahí entonces es que realmente decide que sí y se citan al otro día. Cuando corta, Doan decide llamar a Chala para contarle, que por supuesto ahí Suna pone una cara como que no le causa gracia. Y a todo esto Chala se había reunido con Gencho para intentar sacarle algo sobre el tema del niño y no lo logró y se lo cuenta esto a Doan, que Doan no lo sabía, y él le dice, yo sabía que tú estabas en algo, como que siempre ella estaba haciendo algo que de repente él no sabe, y bueno, y él le cuenta esto, que lo que planearon y todo eso, y le dice que está con Suna, ahí Chala, estás con ella, o sea, se la ve como que, entonces pregunta dónde están, y bueno, cuando él le dice que están en un restaurante, Chala le dice, yo voy para ahí, o sea, ella va a marcar territorio. Así que bueno, él le va a mandar la ubicación y bueno, también cuando corta y le dice a Zuna que Chala va para ahí, tampoco le causa gracia. A mí hay algo que no me gusta mucho de todo esto, que me parece simpático que ellas estén así como que en una guerra silenciosa por Doan, es que parece que Doan no se percata de nada. O sea, cuando habla de Zuna con Chala, que Chala se pone así como mal o al revés, y como que él parece que es el hombre deseado y como que él no termina demostrando nada por ninguna de las dos en realidad. Así que esta parte mucho no me convence, pero bueno. Chala llega al restaurante y bueno, ahí se sienta al lado de Doan y en un momento empiezan a hablar y como que es una amaga como a levantarse, entonces Doan le dice, no, pero ¿por qué te levantas? Y entonces Chala, que está como mirando el menú, le dice, se quiere ir, que se vaya, dice. O sea, que es muy divertido esto. Y bueno, no, y Suna medio que pone cara rara por lo que dije. Ella dice, no, creí que capaz que querían hablar entre ustedes. Y dice, no, como que se iban a hablar de lo que estaban planeando con Behram, que era bueno, espiar un poco esa cita que tienen Suna con Behram para después seguirlo. Y bueno, hablan de eso, están hablando y ahí recibe una llamada Doan y es Gulushan, su hermana, llorando desesperada. Que la verdad, que quiero decir que esta actriz yo no la conocía. He visto millones de series turcas, nunca la vi. Me parece la que hace de hermana de Gulushan, me parece fabulosa. Porque no tiene quizás tantos diálogos, pero es muy buena actriz. Yo no sé si alguien la tiene de alguna otra serie o novela, me cuenta en los comentarios, porque la verdad que yo no la tengo vista y me resultó muy buena actriz. Bueno, Guluyan, entonces como dije, llama llorando y le cuenta, entonces él se preocupa porque la escucha así y ella le dice lo que pasó con Melek y además en el medio que le está diciendo todo esto llorando, le cuenta que dice que el papá les pega, dice nunca te lo dijimos, que eso es algo que nunca Doan supo del maltrato que tenía Tajir con sus hermanas. Entonces, bueno, por supuesto que ahí Doan sale furioso, no dice nada y Chala sale atrás de él, Yuna se queda. Llega a la mansión Doan, furioso, y está afuera hasta Guluyan con Cefa. Guluyan le grita que está en el sótano. Igual Doan iba directo a ese lugar que es donde lo encerró una vez a él, Tajil lo encerró a él.
Entonces va directo y está Lamia parada ahí como para no impedir que él pase. Por supuesto que Doan la mira y Lamia le dice no puedes hacer nada, tú no eres el padre, no eres el padre. Y bueno, y Doan la mira para fulminarla y bueno, no puede abrir la puerta, le pega una patada fuerte, abre la puerta, ahí tenemos a Melek que está como con un ataque de pánico, la saca, se sientan en la escalera y bueno, trata de con la respiración, que recupere la respiración correcta. Guiluyan también está ahí ayudando y de pronto se acerca, viene Sadet y Sadet dice, lamento mucho, no pude hacer nada, dice Sadet, y bueno, y Doan la mira un poco como que entiende, no sé, como que la entiende, porque es una mujer sometida y hay que pasar por arriba de Tahir Hanjolu. Entonces, se va recuperando Melek y él le dice, nos vamos a ir de aquí. Entonces le pide a Sadet que le arme un bolso a Melek porque se la va a llevar. Entonces, con eso ella está un poco mejor, sabiendo que el hermano se la va a llevar. Y de repente se escucha una voz que dice, ¿quién te crees para meterte entre mi hija y yo? Y ahí mira y es, por supuesto, Tahir, que acaba de entrar. Doan se le acerca, se le pone bien de frente y le dice, descarado, ¿por qué hiciste esto? Entonces Tahir le dice, se pasó de la raya y le di su castigo. Entonces Doan dice, ¿alguien puede ser enemigo de su propio hijo? Y entonces Tahir le dice, a ti no te incumbe lo más mínimo porque yo soy su padre. La quiero y también le pego. Ah, bárbaro, ¿no? La educación de este hombre. Entonces Doan le grita, no puedes pegarle. Y Tahir dice, ¿alguna vez has tenido hijos? ¿Cómo vas a saber educar y enseñar moral? Entonces Doan dice, moral, tú hablas de moral. ¿A cuántas personas le arruinaste la vida? ¿A cuántos les destruiste el futuro? Entonces Tahir le grita, basta, voy a aprender de ti a esta edad lo que es vivir y la moral. Entonces ahí Doan todavía enfurece más y le grita, no tengo ningún interés en eso, a partir de ahora diga lo que diga será inútil. Es una pérdida de tiempo, pero que te quede claro, ha llegado la hora de rendir cuentas, señor Tajir. Tu hora ha llegado. A partir de ahora no creas que están desamparados. No creas que permitiré que los aplastes como antes. Ahora estoy yo y de ahora en adelante no, no solo seré el hermano, o sea, el Abi de los que están bajo este techo, sino también de los niños que han sufrido por tu maldad. Y aquí está este juego de palabras que siempre hablamos de cómo se llama la serie, porque sabemos que, bueno, ya dijimos varias veces que Abby significa la familia, y la traducción es de la sigla, la familia es una prueba, pero está claro que es una representación de lo que es él, ¿no? Como que él es el hermano mayor, el protector de todos. Ahí está como el juego de palabras. Antes de, o sea, adelante de lo que es la puerta principal de la mansión están todo el resto de las personas. Entonces Alten le dice a Guluyan, ojalá no le hubieras avisado a Doan. Y Guluyan pone una cara y bueno, ya está, no importa aparte. Doan entra con Melek, Guluyan la abraza a Melek y Sadet aparece con el bolso y Doan le dice a la madre que también se la quiere llevar con él. Entonces la madre se queda callada, bueno, así, pero después asiente con la cabeza. Entonces Doan le dice, vamos, y Guluyan dice, ¿y yo? Como que le dice, y Doan la mira y después mira a Cefa. Entonces Cefa le pregunta, le dice a su esposa, le dice qué es lo que quiere hacer. Entonces ella dice, no puedo quedarme ni un minuto más en la casa de este canalla. Tahir, que estaba entrando, le dice a Guluyan, ¿tú también? Entonces Doan se acerca a Guluyan y le dice que se va con él. Entonces ella va con su madre, van a aprontar las cosas. Doan se acerca a Sinan y le dice que ellos por ahora se queden porque, bueno, porque la hija seguramente está dormida, que no quieren asustarla, que cuando encuentre un lugar adecuado para él lo va a llamar también para irse. Entonces Sinan le dice, claro, dice, y si se quedan en nuestro hotel, y Doan le dice, no quiero darle nada a ese hombre, hermano. Entonces Sinan dice, tienes razón, como tú prefieras, y le dice, mis queridas quedan a tu cuidado. Y se lo dice con una autoridad como diciendo, yo las cuidé hasta ahora y ahora las cuidas tú.
Y Doan asiente, ¿no? Como que le da el legado, pero en realidad Sinan no las cuidó nada, pobre. Digo, pobre porque es un sometido, pero dice esto como si él las hubiera estado cuidando y no, porque el Tajir ha hecho de todo con esas hijas. Entonces, bueno, cuando Sadet y Guluyan vuelven, Tajir le dice a Sadet, señora Sadet, ¿qué pasa? ¿Vas a divorciarte de tu marido de 53 años? ¿Crees que permitiría algo así? No lo permitiré. Entonces Doan se acerca como para decirle algo al padre, pero de repente Sadet habla, qué cosa que sorprende a Doan, y dice, cometí un error hace 25 años, viví toda mi vida con el remordimiento por eso. Y mira a Doan y dice, no volveré a hacer lo mismo, no abandonaré a mis hijos, nunca los abandonaré. Y Doan se emociona escuchando esto y todos sus hermanos también de que su madre se haya plantado así. Entonces Tajir le dice a Doan, ya te lo dije antes, si me desobedeces y sales por esa puerta no podrás volver jamás. Entonces Doan lo mira fijo y abre la puerta mirándolo fijo. Entonces ahí empiezan a salir Sadet y Guluyan cuando está saliendo mira a Sefa y le hace un gesto con la cabeza para que vaya con ella. Sefa que hace el gesto de ir, pero al Tenke lo retiene. Y como ve que no avanza, bueno, Guluyan cambia un poquito la cara y ella se va igual. Este, Doan abraza a Melek y se la lleva, pero mirando a Tajir fijo. Y mientras salen, se la ve a Guluyan y a Melek muy contentas. Y Doan está serio, pero una seriedad como de firmeza de que está haciendo lo correcto y está haciendo algo bueno. Eh, bueno, al salir, salen todos y los está esperando Chala y él se sorprende y le pregunta qué hace ahí y Chala le dice, cuando saliste del restaurante grité, pero no me oíste, vine en taxi, le dice, vamos, Duan, vamos a mi casa. Entonces Duan le dice, no, Chala, iremos a un hotel o algo así. Y Chala dice, mi casa es tu casa, por favor, estarán cómodos. Y entonces Melek le dice a Duan, vamos. Ent y Chala dice, además hay guardias en la puerta, no quiero objeciones, no me rechacen, por favor, se los pido. Entonces Doan las mira también a Guluyan y todo como que están así con sonrientes, entonces le dice, está bien, y justo Sefa llega corriendo y ahí sonríe Guluyan y Sefa le pregunta a Doan si puede ir con ellos, Doan la mira a Guluyan que sonríe, entonces como que le da el visto bueno, entonces Doan le dice, por supuesto que puedes venir con nosotros, y así se van a lo de Chala. Bueno, llegan a lo de Chala y está Didem que los recibe y entran y Chala empieza un poco a organizar quién va a dormir dónde y Sadet la agarra y le dice, mi esposo le hizo tantas cosas a tu familia y aún así nos abres tu casa, mi niña de corazón tan noble. Entonces le acaricia como la mejilla y la abraza y Chala después dice, no hay que ponerse tristes porque es el primer día de Melek en libertad. Entonces Melek dice, ojalá Majinur estuviera aquí y le cuenta a Sadet, le dice que quiere mostrarle el baño que tienen, que es de estilo antiguo y cómo donde la bañó Majnur cuando ella estuvo ahí. Bueno, Doan se empiezan como a ir por la casa y Doan le pide a Charla para salir como a hablar a solas y está emocionado por lo que está haciendo por ellos y ella le dice que no le diga que se van a ir a un hotel ni nada y él la abraza sonriente, muy emocionado y dice, la chica del hombre al que mi padre le quitó la vida, le diste un hogar a mi madre y a mis hermanas, no sé cómo podría compensar este gran corazón que tienes, Chala. Entonces Chara le dice, nosotros somos de la misma herida, entre nosotros no hay deudas. Y se abrazan muy fuerte y están los dos contentos y sobre todo Van está muy emocionado. Suna y Berram están hablando en un lugar al aire libre y bueno, Suna le pregunta a Berram si sabe algún secreto relacionado con Majnuri y Sinan. Entonces antes de eso, bueno, empiezan a conversar de la relación de él con Magnur y cuando le hace esta pregunta específica, Berram dice, ¿y por qué me tienes que hablar de Sinan? ¿Qué tiene que ver Sinan con Magnur y conmigo? Y no sé qué, no sé cuánto, y como que se altera, le dice que se quiere ir,
Y entonces cuando se levanta y se va, lo están desde un auto, están Doan y Chala mirando, y bueno, y Doan le hace una seña a Asuna que está todo bien, porque igual lo que ellos querían era seguirlo, así que lo siguen, y llegan a ese parque de diversiones que llega a Berram, y atrás llegan ellos en el auto, y ahí está Fikret con unos hombres, y Chala quiere ir con ellos, pero Doan le pide que se quede, le dice, el niño va a necesitar a alguien confiable que lo abrace cuando lo rescatemos, y además le dice que no quiere que preocuparse por ella cuando estando ahí adentro con ella. A todo esto hay un hombre en la puerta vigilando y le avisa a Berram que llegó, que está Doan y que vino con otros hombres. Así que Doan, Fikret y los otros hombres entran y están corriendo al niño del lugar y están en ese lugar de los autitos chocadores. Y bueno, ahí está Firat, está el otro que está Gencho y el otro que tiene al nene que ya no me acuerdo el nombre ese, del más gordito, de gorrito, que es la mano derecha también de Berran. Bueno, pelean y empiezan a pelear todo eso, el nene se escapa, le muerde la mano al que lo tenía, entonces logra irse y se mete como en una calecita. Ahí Doan lo encuentra, entonces le dice, quédate tranquilo, yo te voy a llevar con tu hermano. Entonces el nene como que se pone contento, pero ahí aparece Firat y empieza a pelearse con Doan. Entonces cuando termina y bueno, como que lo noquea Firat, Doan mira y el nene ya no está. Y cuando empieza a mirar, resulta que está Berran con el nene y le está apuntando con un arma a Doan. Doan le pide a sus hombres que vienen todos sus hombres y apuntan a Berram y a sus hombres, que todos están apuntando con armas. Entonces Doan le pide a sus hombres que bajen las armas y le dice lo mismo a Berram, porque no, dice adelante de un niño. Y bueno, Berram que lo tiene al niño agarrado, pero obviamente que no le va a hacer nada. Pero al ver que los hombres de Doan bajan las armas, los hombres de Berram también. Entonces Doan le grita, si Magnur te viera así, te escupiría en la cara. Y cuando le nombran a Magnur y este tipo de cosas, se ve la cara de Berram que le afecta. Y dice Doan, el amor eleva a una persona, tú te hundiste a lo más bajo, te convertiste en el títere de Tahir Hanchelu, quien arruinó tu juventud. Y Berram le grita, todo lo que hice fue por mi amor a Magnur. Entonces Doan le dice, Tahir Hanchelu, que vendió su propia vida y a su propio hijo, ¿va a proteger tu amor? No metas al niño en asuntos sucios, suelta al niño, al menos que te quede algo de dignidad para poder mirar a Magnur a la cara, suéltalo. Entonces ahí vemos que Berram está luchando consigo mismo y baja el arma, entonces Berram le dice, no vendas tu conciencia, doctor, ¿qué sabes tú del sufrimiento de los pobres? ¿Crees que le haría daño al niño? En nuestro libro no se derrama sangre de inocentes. Entonces Doan dice, tú hace tiempo vendiste ese libro a Tahir, quien mete a niños en cosas sucias no puede ser padre de los pobres. Entonces Berram como que lo tiene al nene, como que está, digo, no lo tiene más agarrado, el nene corre hacia Doan y bueno, Doan lo agarra, lo hace, le hace upa, digamos, y le grita, Bernan, tu día también llegará, estoy a punto de dictar tu sentencia. Entonces ahí se llevan al nene y bueno, Berran queda ahí, pero le dice, esa sentencia que querés dictar, el día que entiendas que la justicia de tu padre no sirve, caerá sobre tu propio cuello. Y Doan se va finalmente. Tenemos a Leila que llama a Doan para saber si encontraron al niño, porque están por interrogar a Ali, están en el auto, están Chala, Doan y el niño. Entonces Leila está preocupada porque dice que si el niño no va, Ali no va a cambiar su declaración y va a aceptar toda la culpa. Entonces Doan le pide que lo entretenga, que lo mantenga, que ya están en camino. A todo esto Berram quedó con sus hombres y le dice, estamos acabados. Eso dice Gencho. Tahir preguntará por el niño y Berram dice, no puede enterarse de esto o no dará la declaración.
para que Majinur pueda salir. Majinur se va a pudrir ahí adentro. Lo dice todo preocupado, porque no cumplió con el acuerdo con Tajir. Entonces Gencho le dice, ¿cómo se lo vamos a ocultar? Llamemos a Chala, contémosles todo. Si sabe que lo hiciste por Majnur, y ahí Behram se enoja y le dice, para mí Chala ya no existe desde que se puso del lado de ese doctor. En este mundo solo existe Majnur, nadie más. Tahir llama a Behram y Behram le pregunta cuándo va a dar la declaración para salvar a Majnur. Y le dice, Majnur no quedará ni un minuto más en ese agujero. Y Tahir le dice, ¿qué tanta prisa? Primero cumple la orden que te di. Y Behram le grita, primero Majnur. Si no das tu declaración para que Majnur salga de allí, verás al niño en tus pesadillas. Mira, Tahir, yo no reconozco ni jefes ni autoridades. Cuando se me nublan los ojos no reconozco a nadie. Los arruino a todos. Te lo juro por el Corán. Iré a la fiscalía y contaré todo. Si Majinur hoy no sale por esa puerta, soltaré a ese niño y haré que tu plan se venga encima. Y corta la llamada. O sea que Behram, que no tiene al niño, pero hizo una buena jugada de presionar a Tahir como si lo tuviera y cambiar el orden de las cosas. Primero que libere a Majnur y él después le va a entregar al niño. Tenemos después, están Tahir con Lamia, que están ahí en el comedor, y no hay nadie, entonces Tahir le pregunta a Nigar por Sinan, entonces le dice Nigar que Sinan se sentía mal y que quiere quedarse en la habitación y que va a comer allí. Entonces Tahir dice, cuando estaba Doan, Sinan estaba bien. Ahora, como él no está, no se atreve a enfrentarse a mí. Entonces Tahir y Lamia se quedan ahí comiendo solos y se quejan de lo que hizo Doan y que se llevara a los demás. Y Tahir le pregunta a Lamia, se averiguó dónde fueron. Y Lamia le dice, fueron a la casa de quienes quisieron matarte, quienes ordenaran quienes ordenaran en el infierno. Así que se siguen quejando de todo lo que pasó. Lamia le echa la culpa a Chala y le advierte a Tahir que esa chica será el fin de la familia. Doan y Chala están en el juzgado con el niño, aparece Ali que lo están llevando a declarar y al ver a su hermano está muy feliz, les agradece a Doan y a Chala y bueno, Doan le da confianza para que haga las cosas bien. Entonces aparece Leila y bueno, y se lleva al chico y cuando termina, Leila sale y les cuenta que Ali declaró que Tahir lo amenazó para asumir la culpa. Entonces Chala dice, ahora tenemos un testimonio fuerte que demuestra que Tahir fue quien instigó el atentado con la bomba. Y Leila le dice, sí, con la declaración de Ali y las demás pruebas queda claro que el principal sospechoso del atentado es el señor Tahir. Yo inicié los trámites para su detención, muy pronto comparecerá ante la justicia y pagará por lo que hizo. Y Chagla dice, también es evidente que Tahir hizo esto para impedir que se reabriera el caso de hace 25 años. Por eso iniciaremos lo antes posible los trámites para levantar la detención de Majnur. Esto se lo dice Leila a Chala. Entonces Chala se pone feliz y como que empieza como a zapatear en el piso y se ríe y abraza a Doan. Y bueno, y Doan se ríe de la actitud de Chala. Y bueno, Chala abraza a Doan, le dice, lo logramos, Tahir pagará por lo que hizo y mi hermana será liberada. Después Chala se pone seria y le dice que quiere ir ella misma y ver cuando arresten a Tahir. Entonces le dice, quiero mirarlo a los ojos cuando el mundo en el que se creía rey se derrumbe bajo sus pies. Doan le dice, no te voy a dejar sola y Chala le dice, por favor no. Doan le insiste y Chala le dice, mi padre entró solo por esa puerta, no tuvo miedo de Tahir, yo tampoco tengo miedo, quiero ir sola. Además, hoy otra persona me necesita. Doan le dice, ¿segura que no quieres que vaya? Y Chala dice, soy la hija de mi padre, Doan. El día en que se haga justicia por él, debo estar sola, firme en el lugar donde murió. Hoy en esta mesa faltan 2 platos, uno es el de Chala y el otro de Majnur, hasta que ellas obtengan justicia y regresen, hasta que derribemos el poder de Tahir Hanjolu,
que cree indestructible, cada bocado que comamos se sentirá incompleto, después, si Dios quiere, comeremos con gusto. Tenemos en la mansión que están Tahir y Lamia comiendo y Alten también está con ellos, que Alten se la ve rara, como que está un poco incómoda, pero está ahí. Entonces, por supuesto que Lamia la elogia porque ella que se quedó, o sea, por haberse quedado. Entonces, ella la elogia, también la elogia Tahir. Y no sé, ya no se la ve tan feliz de haberse quedado, cree que hizo lo correcto, pero no se la ve tan contenta. Le hablan de la lealtad que ella mantuvo con la familia. En ese momento se escuchan sirenas de policía y Lamia se preocupa y pregunta qué pasa, y Tahir en realidad un poco se sorprende, pero tranquilo, se levanta y le dice: ustedes quédense aquí, yo me voy a fijar. Y bueno, él va a salir y en el interín está entrando la fiscal con policías. Chabush, que le pregunta a la fiscal qué quiere, no sé qué, la está como corriendo ahí, pero la fiscal camina derecho hasta la puerta de entrada principal. Y entonces Tahir le dice: señora fiscal, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Entran a mi casa sin permiso? Y Leila le dice: Tahir Ganjolu queda detenido bajo sospecha de haber planificado y cometido el asesinato del ex fiscal de la nación, Shevket Guntay. Entonces Lamia le pregunta qué está diciendo. Todos unos hipócritas, porque un cinismo que si Lamia sabe perfectamente lo que hicieron, pero la verdad que parece, si uno la ve parece que está preguntando como si de verdad no supiera nada. Entonces le ponen las esposas, se lo empiezan a llevar y Lamia va atrás preguntando: no, no, Tahir, hermano, no sé cuánto. Entonces ya salen, están en la parte de afuera, lo están por meter al auto y se escucha un grito: Tahir Ganjolu, y es Chala, que aparece pisando firme. Y Tahir entonces y Lamia miran hacia de dónde vino el grito, y Chala se la ve muy segura de sí misma y se para frente a él, que se la ve furiosa pero como muy segura, y le dice: Chala, cuando mirabas desde esa gran mansión todos parecíamos hormigas, ¿verdad? Nos pisabas y seguías adelante. Pensaste que podías comprarnos a todos con dinero y miedo, pero no pudiste, porque en este mundo hay una justicia que ni el dinero ni el poder pueden someter. No dejamos impune la sangre de mi padre. Mírame bien a los ojos, Tahir Ganjolu. Esas personas a las que aplastaste derribaron tu gran imperio. Perdiste y nosotros ganamos. Mientras ella dice todo esto firme y como con cierta contenta, pero con rabia, Tahir la mira con ojos así como esa cara asqueroso que tiene siempre, ni se inmuta. Entonces ahí lo meten al auto y Charla como que hace un suspiro de alivio y Lamia la fulmina con la mirada, pero Charla hace así con el pelo y se va muy segura de sí misma. Dicho sea de paso, está vestida muy linda, está usando, esto es algo obviamente superficial, pero la están vistiendo muy bien, mucho más linda, más femenina que al principio. Fue un cambio lindo para ella, que se ve mucho mejor. Están ahora, no sé por qué pasamos del día a la noche y Chala llega a su casa de noche y están cenando ahí afuera, y entonces de repente Doan se da cuenta que ella está parada ahí más lejos y Chala le sonríe como de misión cumplida. Entonces Doan se le acerca y le dice: por la fiesta que hay en tus ojos parece que se acabó. Entonces Chala le dice: se acabó. Por fin los vi con mis propios ojos. El señor Tahir Ganjolu fue arrestado. Y ahí eso lo dice mirándolos a todos que están en la mesa. Pero a mí me llamó la atención las caras de los demás. Sadet, Melek, Guruyan, Sinan, tan como tristes. No sé, yo pensé que si ella decía eso, iban a festejar. Bueno, ya sé que es el padre, pero no sé, me llamó la atención la reacción. Y Doan se da cuenta un poco de que no pusieron cara de muy contentos. Entonces Doan le pide a Chala que se acerque, entonces van a la mesa. Chala se sienta y todos amorosos con ella, pero entonces Doan en un momento dice: aunque sea nuestro padre, la justicia no se equivoca, pasó lo que tenía que pasar, se hizo justicia, vamos, no se amarguen con malos recuerdos,
De ahora en adelante miraremos hacia adelante, ¿sí? Entonces Sinan dice, mi padre que intentó matarme ahora está entre cuatro paredes. El fuego no se apagará fácilmente, pero al menos se ha echado un poco de agua. Ahora, Tahir no quiso matar a Sinan, porque Tahir es malísimo, pero no sé por qué insisten con que Sinan insiste con lo que lo quiso matar. Si, no, no sabían que él iba a subirse al auto. Digo, no quiero defender a Tajir porque es súper malo, pero no realmente estoy un poco que no entiendo porque en la insistencia como que se hubiera querido matar a Sinan. Entonces en ese momento Melek, que está al lado de Buluyan, le dice que no puede creer que ya no van a tener miedo, que no van a tener que cerrar la puerta con llave. Dice, nos liberamos, se acabó. Entonces las dos están emocionadas y sonrientes y se acabó. Y bueno, y Duan las mira y sonríe de verlas felices. Y Sadet empieza a llorar, entonces Duan se levanta, la abraza y Sadet dice no pude protegerlas. Y Duan dice no te culpes, no te castigues, tú también llevabas años sufriendo, ya te liberaste. Y Sadet dice perdónenme, por favor. Entonces Duan dice ya pasó, gracias a Dios, entonces gracias a Dios, bueno, ahí se recompone Sadet, sonríen y bueno, y todos empiezan a comer ya sonrientes y como más contentos. En el juzgado está Leila ahí como nerviosa parada porque van a hacer el interrogatorio de Tahir Hanjolu. Traen esposado a Tahir, entonces Leila le dice, bienvenido a los pasillos de la justicia, señor Tahir. Entonces Tahir le dice, gracias, señora fiscal, por suerte la puerta del Estado está abierta para todos, pero cuidado, aquí las corrientes de aire golpean fuerte, no se resfríe, le dice Tahir. Y Leila le dice, creo que es usted quien debería preocuparse, señor Tahir, porque adentro hará más frío, en prisión, ¿no? Pero ahí aparece un fiscal y ella le dice, bueno, ya se puede empezar el interrogatorio, está todo listo. Y el fiscal le dice que ella no está más a cargo de ese caso, que él es quien lo tiene y quien hará el interrogatorio. Leila enseguida mira a Tahir, que está Tahir medio sonriente, lo mira de nuevo al fiscal y dice Leila, en ese expediente hay sangre de inocentes y del fiscal Shepket, que fue asesinado. Entonces dice, por el bien de la investigación, dice el fiscal, asumí personalmente el caso por orden de la Fiscalía General. Entonces Tajir la mira como sobrándola y le dice con su permiso y avanza hacia el lugar. Y Leila, pobre, queda furiosa y después aparece, Leila se va a su escritorio y le pregunta a un colaborador, ¿cómo pasó esto? Ali Ilmaz cambió su declaración y el hombre le dice, lamentablemente sí, señora Leila. Acá aclaro algo porque yo no entendí. Porque Ali es el niño, el niño no, el adolescente que ella misma dijo que declaró que fue Tahir Hanjolu. No entiendo por qué ella hace esa pregunta. Ya verifiqué la traducción y ella hace esa pregunta. O sea, si cambió su declaración y él dice lamentablemente sí. Ahora ella dice Ali Ilmaz. Ilmaz supongo que es el apellido Ali, pero Ilmaz también es el abogado que estaba detenido, que ahora aparece. Entonces, sinceramente, esta parte, si alguno entiende mejor por qué pudo haber dicho si Ali cambió su declaración, si se referirá a Ali el chico o a Ilmaz, no entiendo a razón de qué ella viene de hablar de esta situación, de que le sacaron el caso y viene preguntando eso. ¿Qué tiene que ver si cambió la declaración con que el fiscal tenga el caso? Si alguno lo entiende, en los comentarios me lo dice, que voy a estar muy agradecida. De repente, Ilmaz, el abogado de la familia, pasa por el escritorio que está la puerta abierta y le dice, hola, fiscal. Y cuando ella lo ve, que Ilmaz sigue de largo, le dice al ayudante, ¿cómo quedó en libertad? Entonces el hombre dice, por falta de pruebas, el teléfono que estaba como evidencia desapareció. Y dice, un error humano. Bueno, y Leila está absolutamente decepcionada, está furiosa, pobre. Entonces Yilmaz entra a la sala de interrogatorios, que ya le sacaron las esposas a Tahir. Tahir lo mira y sonríe, está feliz de verlo, y Yilmaz le besa la mano, bueno, todo.
Entonces, Yilmaz dice que él va a presenciar el interrogatorio como abogado de... Hoy en esta mesa el fiscal empieza el interrogatorio, entonces dice que va a empezar preguntándole por el intento de asesinato en su contra. Que esto es algo que también me pregunto, si él lo están llevando detenido por el atentado de bomba, ¿por qué está preguntando por esto? Bueno, entonces le pregunta qué pasó entre él y Mahinur Onju. Entonces Tahir le dice, se derramó sangre, pero no lo hizo Mahinur. Y ahí empieza a hablar de los hijos, de la familia, y nos hace todo un discurso de lo que es la lealtad, lo que debería ser la lealtad familiar y la sangre de Uru, la de los hijos, y no sé qué. Entonces termina diciendo, no lo hizo Mahinur, lo hizo Dogan Hangyolu. Que es lo que yo comenté que sospechaba que iba a hacer Tahir para sacarse de encima a Doan, que está actuando en contra de él, que lo iba a acusar, y algunas de ustedes que ven mis videos también dijeron lo mismo en los comentarios, que iba a hacer esto, finalmente lo hizo. Creo que todos teníamos esperanza de que no lo hiciera, pero no. Entonces a todo esto dice esto y se ve, están cenando en la casa de Charlie, se escuchan las sirenas de la policía, están todos que digo, les llama la atención. Entonces la policía entra y se paran frente a Doan, le dice Doan Hangyolu queda detenido por el atentado contra la vida de Tahir Hangyolu. Entonces todos empiezan, hermano, hermano, no sé qué, pero ponen cara. Yo tengo sinceramente dudas si la cara es de sorpresa de cómo se lo van a llevar o es cara de que quizás piensan que pudo haber sido él. No me termina de quedar claro eso. Si en algún punto piensan si realmente el hermano hizo eso, yo creo que no. Supongo que no. Pero bueno, está, no sé, no me queda tan claro. Entonces Chala dice que, no sé qué, están todos sorprendidos. Entonces Doan le dice calma, calma, entonces se deja poner las esposas. Entonces los mira a todos y hace como una sonrisa amplia al verlos todos juntos. Es como una sensación de, me dio a mí, después si en los comentarios me encantaría que me dejaran dicho qué les parece a ustedes, como de me voy tranquilo porque está mi familia, está bien. Y la mira a Chala y los mira a todos. Y yo no sé si es una cosa como que quedan a cargo de Chala y que él se va bien sabiendo que ellos están a salvo. Una sensación así me dio. Que no es que se va contento preso, pero se va viéndolos que están todos juntos y a salvo de Tahir. Y ahí, bueno, se da la vuelta y se lo llevan. Y a mí, la verdad que me quedan muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué Chala, si es la abogada, no sale corriendo atrás? Bueno, capaz que el episodio que viene va a pasar y dice, no, yo voy contigo. Porque ya le digo, Doan la miró a ella, miró a la familia. Yo no sé si es una cosa como quédate a cargo con los ojos, ¿no? Me digo, quédate con ellos, pero es rarísimo. Ella es la abogada. ¿Cómo no va a ir con él? O capaz que quedó petrificada, pero ya se lo están sacando de la casa y Chala no dijo nada. Está petrificada. Así que no entiendo. Ella tendría que haber enseguida haber dicho de ir con él. Y después otra cosa que tengo en la duda es que sabemos, bueno, que Tahir acusó a Doan. Pero mi pregunta es, si él realmente sabe quién lo apuñaló. Que eso no tengo claro. Si él no sabe quién lo apuñaló y acusó a Doan porque obviamente le conviene, o si sabiendo que lo apuñaló otro, igual acusa a Doan porque le conviene. Eso tengo la duda, me queda eso. Pero bueno, fue un gran gancho al final, la verdad, otra vez, que uno va a esperar una semana deseando que venga el siguiente episodio. Uy, se me cayó algo, bueno, disculpen. No sé, es un gancho interesante para el siguiente episodio. Así que les agradezco si me acompañaron hasta el final del video. Les agradecería mucho que me dejen un like o me gusta, que se suscriban, que es gratuito, y comentarios que me dejen y preguntas. Me encanta interactuar con ustedes y les agradezco mucho una vez más. Gurishurus.